Y listo. Bueno, entonces vamos a ver Efesios 1 y estoy muy emocionada por esta carta. Bueno, como saben, Efesios es una carta de Pablo y vamos a aprender en Efesios, pues justamente en el capítulo no vamos a ver muchos términos, pero después en los otros capítulos Pablo nos va a enseñar cómo actuar en base al Señor. Efesios se divide en dos partes. En la parte 1, que es como una parte más de la identidad de nosotros en Yeshua, nuestra identidad en el Mesías, y la parte 2 habla más de la vida práctica, cómo Yeshua se manifiesta en nosotros. Entonces, esa va a ser nuestra identidad. Le he puesto de título Propósito Eterno. Y bueno, vamos a empezar orando rapidito para que el Señor nos guíe. Señor, en tus manos ponemos este estudio, Padre. Tú conoces todas nuestras intenciones del corazón, que es conocerte, Señor, y aprender más de ti, papá. Así que te pido que tú pongas en nuestros corazones el deseo de poder comprenderte más, Señor, y te pido que tú guíes ese estudio en Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. 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 Así que bueno, vamos a aprender entonces Efesios 1. Vamos a ver entonces primero un poco del contexto de Efesios. Aunque tradicionalmente pues conocemos esa carta como dirigida a los Efesios, algunos manuscritos no incluyen la frase en Efesios. Si se dan cuenta incluso en sus Biblias, no sé si ustedes tienen la Biblia que tiene como referencias o asteriscos, en la parte de abajo hay algunas Biblias que dice no está escrito en Éfeso. Si lo ven en sus Biblias, a veces hay como un apartado que dice no dice Éfeso o algo así. Entonces, en el aparato crítico, que es una herramienta que analiza variantes textuales, muestra que algunos creen que la carta originalmente no estaba dirigida exclusivamente a Éfeso, sino que era una carta circular, es decir, que era una carta que se debía ser leída en distintas comunidades, posiblemente incluso en la Odisea. Por eso, aunque diga para Éfeso, puede ser que haya sido también para la Odisea. Si nos damos cuenta aquí, en el mapa, yo les traje el mapa, está Éfeso, ay, a ver, perdón. Aquí podemos ver que está Éfeso, la Odisea y Colosas. Es decir, estas cartas están como dirigidas para estos pueblos que están dentro de todo bastante cerca. Eh, ¿Por qué también se dice que esta carta pudo haber sido escrita para la Odisea? Porque en Colosenses 4 al 16 dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, asegúrense de que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que ustedes a su vez lean la carta proveniente de la Odisea. Por esa razón es que también se dice que puede haber sido escrita para la Odisea, pero en cualquier caso fue una carta, se dice que fue una carta que era circular, es decir, que se pasaba de un lado al otro, como todos tenían más o menos este mismo problema. Y un dato interesante que encontré aquí fue que ustedes saben que Efesios y Colosenses son dos cartas paralelamente, que si ustedes las leen al paralelo, es más, si ustedes buscan algún estudio donde buscan como Efesios y Colosenses paralelamente son muy iguales, entonces casi que copian y pegan el mismo estudio. O sea, ahorita estudiando Efesios es como que si estuviéramos estudiando Colosenses. Tiene la misma estructura, tiene la misma esencia, las mismas palabras, es muy parecido y se dice que fueron escritas como similarmente para estos pueblos que estaban aquí cercanos, que todos tenían como este mismo, no digo problema, pero todos vivían en el mismo entorno. Pero bueno, independientemente si fue escrita en Efesios o en Laodicenses, la carta quiere confrontar la forma de vivir de estas ciudades. Las dos tenían algo en común, que tenían mucho conocimiento, tenían mucha plata, pero no había nada de verdad en su boca. Entonces vamos a ver un poco de la cultura. Tanto Éfeso como la Odisea estaban influenciadas por una cultura que era muy escéptica y muy filosófica. Es muy parecida a la del día de hoy. Esta se llamaba la cuna del escepticismo. Se enseñaba muchas cosas como que la verdad no existe. Por lo tanto, no había necesidad de discutir ni de defender estas posturas absolutas. Su meta era alcanzar una llamada paz mental, que se le dice en griego ataraxia, por medio de creer que no existía una verdad y no tenían que discutir porque todos tenían opiniones. Esto pasa hoy en día. Hoy en día todos tienen distintas opiniones, pero como tú tienes una paz mental, tú crees lo tuyo, el otro cree lo tuyo, no hay problema, no hay discusiones. Entonces, eso se basaba en el pensamiento de Éfeso y la Odisea. También en estos dos había la religión y la filosofía pagana, es decir, que en Éfeso estaba el culto a Diana de Éfeso, que era una de las diosas más adoradas del mundo grecorromano, y en la Odisea, en cambio, no había como tal una religión como difundida, pero
sí era bastante tibia, como lo dice en Apocalipsis 3. Y por tercero, también habían pues dioses falsos y pensamiento secular. Esto quiere decir que en estas ciudades, por ejemplo, reinaban otros dioses como Zeus. Muchos pensadores como David Hume más adelante dirían frases que nacen justamente de este pensamiento, que es que Dios no existe. Entonces, justamente es por eso que en Éfeso y la Odisea, o donde les fue dada estas cartas, fue a este tipo de culturas donde la verdad no existía. Un poco de las dos ciudades, así como para ver ampliamente, Éfeso, pues está ubicada en Asia Menor, que era un importante centro comercial, religioso, filosófico. También era el hogar del templo de Artemisa, justamente como le hemos dicho que era Diana de los Éfesos. También era la ciudad que estaba profundamente inmersa en cultos religiosos, magia, ocultismo, superstición, y en Hechos 19 también nos cuenta que Pablo estuvo allí por más de 2 años enseñando y su predicación pues afectó a la economía de los artesanos que hacían estatuas de la Artemisa, lo que hizo que se provocara pues un gran alboroto. Y la Odisea fue una ciudad que era rica, influyente y comercial, conocida por tres cosas. Primero era el centro bancario y financiero, era famoso por su industria textil y también era un hogar de la medicina. No sé si ustedes sabían, pero la Odisea también era un hogar de la escuela de oftalmología, que era famosa por el colirio en polvo, que también se lo menciona en Apocalipsis 3. Pero, ¿qué hace Pablo frente a este contexto? Vimos que este contexto es del escepticismo, es de no hay verdad absoluta, que hay mucha riqueza, que hay dioses falsos y demás. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo quiere venir a declarar una verdad absoluta que es Yeshua. Él viene a romper todos los patrones de que no hay una verdad absoluta, sino que él quiere declarar que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso empieza diciendo en su carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto es, como se llama en otra rama, contra-escepticismo. Pablo presenta certezas absolutas, firmes, eternas. Es decir, que no es como una filosofía, sino que esto es una revelación divina y de verdad. Y el propósito de la carta es básicamente donde la verdad era relativa y la fe era vista como algo que era algo ingenuo. Pablo escribe esta carta para varias cosas. Primero, para echar fundamentos sólidos en la vida de los creyentes, para afirmar su identidad y enseñarles cómo vivir conforme a esa identidad. Ahora vamos a ver que desde el capítulo 1 al 3, Pablo nos va a ayudar a afirmar nuestra fe en el Señor. Y desde el 4 al 6 nos va a enseñar cómo vivir conforme a esa identidad. Entonces, bueno, los temas de la carta, como ya les dije al inicio, lo dividimos en dos partes. Primero esta es la identidad en Yeshua y la otra es la vida práctica. Así que ahorita vamos a ver la identidad en Yeshua. Así que vamos, si ustedes tienen sus Biblias, acompáñenme y nos vamos a Efesios 1. Aquí les traje en forma de cómo yo hago mis anotaciones, así que vamos a ir una por una. Primero empieza y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Como es costumbre en las cartas, Pablo empieza pues presentándose con su nombre. Aquí, antes del encuentro con el Mesías, su nombre, o como él era conocido, era como Saulo, que en hebreo significaba pedido, deseado, y ese nombre representaba pues autoridad, linaje, respeto. Pero tras pues la conversión, él también comienza a usar el nombre de Pablo o Paulos. Paulos, que es un nombre romano que significa pequeño, humilde, insignificante. Muchos judíos con ciudadanía romana usaban varios nombres, en realidad usaban como dos nombres y un sobrenombre, pero Pablo adopta intencionalmente este sobrenombre que significa el pequeño como una forma de mostrar quién es ahora, un siervo reducido a nada para que el Mesías lo sea. Aquí lo vemos en Primera de Corintios que dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en Efesios, de 3 al 8, dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Paulos, como aquí lo vemos, Paulus, era un sobrenombre en familias romanas influyentes. Es decir, que Pablo tenía un nombre que en Roma implicaba su estatus social de riqueza.
No sé si ustedes han escuchado ahora o actualmente se escucha como, por ejemplo, cuando dicen conde o cuando dicen sir. Este era el sobrenombre que estaba usando Pablo, que es, bueno, Pablo es un sobrenombre, Paulus. Este, pero él lo transforma, en lugar de ser este símbolo de riqueza, lo transforma en este símbolo de rendición y humildad por justamente el significado que es pequeño, humilde. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene del griego apóstolos también, pero el concepto también viene del hebreo. En hebreo el equivalente sería shaliach. Shaliach significa enviado con autoridad, algo similar a lo que sería un mensajero o un embajador. Entonces, un apóstol no es un título de jerarquía o de superioridad, es alguien enviado con una comisión oficial, justamente para representar a otro con fidelidad. En este caso, pues Pablo fue enviado por Yeshua el Mesías, no fue por voluntad propia ni tampoco fue por decisión humana. Hoy se escucha a muchos usar el título apóstol. Sin embargo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bíblicamente, solo aquellos que fueron escogidos directamente por el Mesías resucitado y testigos de su resurrección podían ocupar ese rol. Eso lo vemos en Hechos del 1 al 21 al 22. No se los traje, pero justamente eso tenemos que tener en cuenta. Bíblicamente, los únicos apóstoles escogidos por Yeshua, apóstoles que vienen de Yeshua, son escogidos directamente por el Mesías y los testigos de la resurrección. Entonces, Pablo fue llamado directamente por Yeshua en el camino. Y si hoy alguien se autodenomina apóstol o alguien dice soy apóstol, debe entender que no puede serlo como en el mismo sentido bíblico. Justamente, como ya los hemos visto, si hoy en día alguien dice que pues es apóstol, tiene que ser pues mensajero de otra autoridad, pero no del mismo Yeshua, porque el estándar bíblico, como les digo, es justamente que tiene que ser escogidos directamente por el Mesías resucitado y tienen que ser testigos de la resurrección. Entonces, bueno, esto es justamente nada más para aclarar el tema de los apóstoles. Luego viene Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que no fue por la voluntad de Pablo mismo, sino que fue por la voluntad de Dios la que pues lo eligió, lo quebrantó y lo envió. Y aquí hay algo que a mí me gustó mientras estaba estudiando, pues vamos a ver que recibimos por el versículo 1, porque ya tenemos varios conceptos, que era la voluntad de Dios. Bueno, primero vamos a ver un poco de la voluntad. La voluntad es un motor para hacer algo. Humanamente, pues la voluntad nace de algo que me gusta, de cómo te crías. Tengo la voluntad de comer pan, tengo la voluntad de ir a hacer ejercicio, porque me gusta hacer ejercicio. Es un motor para hacer algo humanamente. Es lo que quieres, lo que te gusta, lo que te complace, pero la voluntad de Dios es un poco distinta. Bueno, a veces la voluntad de Dios pensamos que es un poco místico, que algo misterioso, algo confuso, algo reservado solo por algunos pocos que son espirituales. No sabemos, pero pensamos que la voluntad de Dios está lejana a la de nosotros. Pero desde la perspectiva bíblica, la voluntad de Dios sí que está claramente revelada. En hebreo, la voluntad de Dios significa, bueno, significa desear, aceptar, complacer o tener agrado en algo. Entonces, pues aquí como lo vemos, la voluntad de Dios es lo que Él desea, le agrada y ha determinado como bueno. La escritura nos muestra dos formas complementarias de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad soberana, que es lo que Dios decide ejecutar en su soberanía y que nadie lo puede impedir. Por ejemplo, lo vemos en Isaías 46:10, que dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y bueno, aquí entrarían cosas como el cumplimiento de las profecías, la venida del Mesías o la restauración final de todas las cosas. Y esta voluntad no depende de nosotros, simplemente se va a cumplir. Y tenemos por otra parte la voluntad de Dios revelada. Esta es justamente la voluntad que Dios nos ha mostrado en su palabra y espera que sigamos con obediencia. Lo vemos en Tesalonicenses que dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No se conformen a este mundo para que comprueben también cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo vemos en Romanos. Entonces, aquí entra lo que sería la santidad, la obediencia, el amor al prójimo, la fidelidad a sus mandamientos. Y esta voluntad sí requiere pues, nuestra participación activa. Una de las preguntas que siempre nos hacemos sería, uy, perdón.
Una de las preguntas que siempre nos hacemos sería, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, aquí alzan las manos, ¿quién se ha hecho esa pregunta? Yo veo aquí sus pantallitas, ahí veo que Mauro levanta la mano, veo que también Ana Cecilia levanta la mano, nos preguntamos, bueno, ahí veo a Matildita, no vi todas sus pantallas, pero bueno, veo que muchas levantaron sus manos. Levantamos las manos y nos decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y quizás solemos pensar, qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Debería de comprar la casa? ¿Será que esa es la voluntad de Dios para mi vida? Y en realidad la verdadera pregunta ahí sería, no sería cuál es la voluntad de Dios para mí, sería cuál es el propósito de Dios para mi vida, o simplemente me debo comprar esta casa o no, porque en cuanto a la voluntad de Dios, pues la Biblia no está enfocando la voluntad de Dios en decisiones personales, sino en la transformación del corazón. La voluntad de Dios es simplemente cumplir su palabra, es hacer su voluntad. Creo que cuando nosotros nos enfocamos y si dividimos los conceptos, voluntad de Dios es simplemente ser transformados a su palabra. La voluntad de Dios para mí es cumplir sus mandamientos. Quizás cuando nos preguntamos cuál es el propósito de Dios, ese tendría otro enfoque y sería más correcto que decir cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque la voluntad de Dios, pues justamente, como les digo, no se enfoca en las decisiones personales, sino en esa transformación del corazón. Lo vemos en 2 Corintios cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o en Romanos, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, bíblicamente la voluntad de Dios es reconciliarnos con Él, vivir en santidad, dar gracias en todo, ser transformados y no conformarnos con este mundo, hacer el bien y obedecer. La voluntad de Dios no es algo místico que debemos adivinar, sino que, bueno, se conoce, se aprende y se vive. No se trata de tomar decisiones como individuales primero, sino de vivir dentro del camino que Él ya reveló. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es seguir su palabra. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, su voluntad ya está dada y ahora sabemos cuál es. La voluntad de Dios es seguir sus mandamientos, seguir su palabra. Entonces, continúa y dice que es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la misma voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta va dirigida entonces a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santo no se refiere a personas perfectas, pues sino justamente a aquellos que han sido separados, aquellos que han sido apartados por Dios y para Dios. En hebreo es kadosh, que significa separación, pureza y propósito. Y si se dan cuenta, todo en el tabernáculo era santo porque había sido apartado para uso exclusivo de nuestro Dios. Y de igual forma nosotros somos santos cuando dejamos de vivir para nosotros y vivimos para Él. Entonces aquí nos dice que la carta fue dirigida a los santos y a los fieles. Y fieles significa imitador, alguien que imita a su maestro. La primera mención la vemos en Números 12:7, que dice, mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Entonces, esta carta fue dirigida a las personas que quieren ser separadas y puras y que también quieren ser imitadores del maestro. Y dice acá que, bueno, fue justamente fue dirigida a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. Y esta frase es clave. Esta frase aparece más de 25 veces en Efesios. Nuestra identidad pues está en el Mesías. Aquí lo que quiere darnos a entender es que a los santos y fieles en Cristo Jesús, es decir, en nuestra identidad. Nuestra identidad está en el Mesías, no en nuestra ciudad, no en nuestro pasado, no en nuestros esfuerzos. Y justamente por eso lo quiere recalcar aquí Pablo. Pablo cuando dice, Pablo, le estoy dando esta carta a los santos y a los fieles en Cristo Jesús, ya no es no sé, en Manta, en México, en Argentina. Quiere decir a los santos y fieles en Cristo Jesús, es decir, en el Mesías, en la identidad del Mesías, y después dice que está en Éfeso. Entonces, la mayoría de estos creyentes vivían en estas ciudades saturadas pues, de idolatría, de magia, de esoterismo, pero Pablo no los está definiendo por su entorno, sino por la posición de creer en el Mesías. Entonces, a modo de conclusión solo para esto, vemos que Pablo es el pequeño siervo, apóstol, es embajador del rey, por la voluntad de Dios, es decir, que no es por mérito propio, a los que quieren ser
santos, fieles, apartados e imitadores en Cristo Jesús, que es en su identidad. Así inicia esta carta. Y luego continúa diciendo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí lo que quiere decir Pablo es que la gracia, que la solidaridad, que el favor inmerecido de Dios y el shalom esté con ustedes, sean suyas de parte de nuestro Dios. Y vemos que dice aquí, dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces yo aquí me preguntaba, porque dice, si Dios es nuestro Padre y Jesús y Yeshua es la manifestación pues, de Dios, ¿por qué Pablo los menciona por separado? ¿Está hablando como si fueran dos seres distintos? Aquí yo me preguntaba eso. ¿Está hablando como si fueran dos seres distintos? Y aquí lo que Pablo está haciendo es afirmando la relación y el rol de cada uno dentro del plan de Dios. En la cultura hebrea hay una distinción funcional y no de esencia. Cuando Pablo dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, lo que quiere decir es que la gracia y la paz que les deseo vienen de la fuente, es decir, del Padre, a través del medio visible, el Señor Yeshua, quien ejecuta esa voluntad. Entonces, básicamente les está deseando pues que tanto la misericordia de Dios, la solidaridad de Dios y que el shalom del Señor estén con ustedes a través del medio visible que es Yeshua. Luego viene lo que serían las bendiciones espirituales. No sé si ustedes en sus Biblias dice como una sección que lo cambie como de título que dice bendiciones espirituales. Así que continúa y dice, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo, como estudioso que él era, está usando una fórmula de oración que en la cultura judía decían todos los días al despertar, al comer y al orar. Cuando no sé si ustedes han visto de Chosen, que siempre dice, bendito eres tú, oh Señor, que nos trajiste el pan de la vida, o bendito eres tú, Señor, que nos permites levantarnos, bendito eres tú, Señor, que, bueno, esa era una fórmula de oración que en general se usa en las culturas en la cultura judía. Entonces, también como Pablo siendo judío y también Pablo siendo estudioso, él empieza diciendo y bendiciendo pues, al pueblo y dice, bendito eres tú, oh Señor. Lo que él trata de hacer es bendecir, que también bendecir no solo significa arrodillarse, bendecir significa reconocer como fuente del bien, hablar o exaltar. Entonces lo que él quiere decir es, te exaltamos, Señor, a ti. Pablo quiere empezar reconociendo lo que él es y lo que ya el Señor ha hecho. Después dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces dice, bendito sea nuestro Señor que nos bendijo, es decir, que derramó favores, que concedió beneficios con toda la bendición espiritual. Y en el pensamiento hebreo la bendición siempre está conectada con la identidad. Cuando aquí nos dice que nos bendijo, lo que también quiere decir, bueno, no solo es que nos derramó favores, que concedió beneficios, sino que se conecta con nuestra identidad. Cuando tú eres bendecido por Dios, no solo es que recibes cosas, sino que eres incluido en su familia y en su propósito. Entonces, para Pablo decir que Dios nos bendijo en el Señor, que Dios nos bendijo en el Mesías, es decir, que fuimos adoptados como hijos, que tenemos acceso a las promesas, que fuimos injertados en el pueblo de Dios y que somos herederos en el Mesías. Y aquí, eso es lo que básicamente nos está diciendo, bendito sea el Dios, bendito que te damos honra, Señor, porque tú nos has bendecido, tú nos has derramado muchos favores, nos has hecho adoptados como tus hijos, nos has dado acceso a las promesas, nos has injertado en el pueblo de Dios, porque somos herederos en ti. Dice que nos bendijo y después dice con toda bendición espiritual. Y aquí lo que estamos viendo es que está hablando de bendiciones espirituales. Estas son cosas que el alma necesita más que el cuerpo. No son cosas que se corrompen, como lo hemos visto en otros versículos, y en lugar de algo material, habla de bendiciones que no se dañan. Si se dan cuenta de diferencias, pues, no sé, de las bendiciones que muchas iglesias o que otros lugares predican, que vas a tener carros, que vas a tener casa, que vas a tener pues dinero, que quizás nunca te va a faltar nada. Aquí lo que está hablando es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que hemos visto es que hasta aquí es que Pablo le está dando honra a Dios
porque Él nos ha bendecido con esta bendición espiritual. Y estas bendiciones espirituales no son nada abstractas ni tampoco son emocionales. Estas son realidades que Pablo nos va a mostrar pues justamente ahora en los siguientes versículos. Por ejemplo, una de las bendiciones espirituales es que Él nos ha elegido, que nos ha adoptado como hijos, que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha revelado su misterio, que nos ha dado herencia y que nos ha dado el sello de su espíritu. Esas son todas las bendiciones que vamos a ver en los siguientes versículos. Y estas son bendiciones que no se pueden, pues justamente comprar, que no se pueden ganar y que no se pueden perder si estás en el Mesías, como lo dice acá en Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y continúa entonces diciendo en el versículo 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿qué hizo? Él nos escogió, bendecimos al Señor, como justo venía diciendo Pablo, bendito seas tu Señor, porque nos has dado bendiciones eternas, nos has dado bendiciones espirituales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo hizo? En él. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces vamos a explicar cada cosita para poder entender un poco lo que está diciendo aquí Pablo. La palabra griega para escoger es excelexato. Bueno, ustedes saben, yo no soy políglota, no sé griego, pero aquí se los dejé. La palabra griega para escoger es excelexato, pero la raíz bíblica está en el hebreo bajar, que significa elegir con intención o con propósito. Entonces, en toda la escritura, Dios escoge para usar, para apartar, para revelar su carácter. Como dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Así como Israel fue escogido para ser un pueblo distinto entre las naciones, Pablo nos recuerda que nosotros también fuimos escogidos en el Mesías con ese mismo fin, vivir una vida diferente o consagrada. Y continúa diciendo que entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios, o sea, ahí comenten en el chat, pónganlo, qué ustedes entienden con antes de la fundación del mundo. Porque ahora vamos a ver un poco más qué significa antes de la fundación del mundo. A ver si alguien escribe aquí en el chat. Ay, sí, perdón, Yadira, voy a ir más despacio. Yo estaba yendo rápido, era para que no se nos fuera el tiempo. Ya, vamos a ir más despacio. Gracias por escribir. Perdón que recién veo los mensajes. Ya, aquí dice, antes de crear a todos, como desde el momento en el que el Señor empezó a dar orden a todo. Genial. Bueno, vamos entonces a entender qué significa que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En la Biblia, antes de la fundación del mundo, no significa que nosotros existíamos antes, sino que Dios ya había establecido su plan, sus promesas y sus propósitos desde antes de que el pecado entrara a este mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo, no se refiere a una preexistencia humana. La Biblia no nos enseña que las almas humanas existen antes de ser creadas. Eso sería algo más cercano a las filosofías griegas o gnósticas. En Génesis 2:7, pues nos explica también un poco esto, cuando dice, formó pues Yahweh Dios al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando de que pues, nos eligió antes de la fundación del mundo? Se refiere pues, al plan eterno de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo dice nos escogió antes de la fundación del mundo, está diciendo que desde antes de que el mundo cayera en corrupción, ya Dios tenía un plan para redimirnos y hacernos santos. Es decir, que las promesas, la elección y el propósito para nuestras vidas ya estaban establecidos, pero no nosotros físicamente habíamos nacido. Esa mención también la vemos en Mateo 13. En Mateo 13 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y en esto cita el Salmo 78, 2. La fundación del mundo no se refiere solo a la creación física, sino a un momento clave cuando el mundo pasó de pureza a corrupción. Dios ya tenía previsto un plan de redención para nosotros. Entonces, si ustedes se preguntan como yo, no sé si ustedes se preguntan, ¿no? Pero yo me imagino, yo me pregunté esto porque yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasa con Jeremías 1:5? ¿Qué significa que él ya nos había formado? ¿Qué dice? Pues, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. En Jeremías, pues Dios no está diciendo que Jeremías existía antes, que ya Jeremías estaba como un ente angelical. No sé si ustedes se lo imaginaban así. Yo me lo imaginaba literalmente así, que yo ya estaba como un ente angelical antes de la fundación del mundo, angelicalmente. Yo ya me encontraba en el, ya me encontraba ahí, bueno, hecha, no sé, formada. Pero no está, bueno, en este caso no está diciendo que Jeremías existía antes, sino que su llamado, su propósito y su consagración ya estaban definidos en el corazón de Dios. Y cuando dice antes de que te formaras en el vientre, no significa que ya preexistía, sino que como Dios soberano y autor de la vida, incluso antes del vientre, ella nos había apartado para su propósito. Él básicamente dice, yo te escogí, yo puse mis ojos sobre ti con un propósito antes de que tú nacieras. Y bueno, qué hermoso es saber que el Señor nos tenía en su propósito desde siempre, que Él nos escogió y que nosotros no lo elegimos a Él, sino simplemente Él, con su misericordia, nos escogió. No es que existíamos antes, sino que justamente desde antes de que el mundo cayera, Dios tenía un plan para redimirnos y hacernos santos. Y tenía un plan para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, Dios, déjenme ver si estamos en la misma diapositiva. Bueno, sí. Aquí, Dios nos elige entonces también para que, eh, porque Él es soberano, porque Él quiso, no porque nosotros, pues tengamos algún mérito. Aquí en Romanos 9 al 20 dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? La elección divina claramente no nos quita a nosotros la responsabilidad, pero tampoco está basándose en nuestros méritos. Él nos escogió soberanamente para formar un pueblo santo como Él siempre quiso. En 2 de Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y para qué nos escogió? Porque el Señor nos escogió, porque el Señor puso un propósito en nosotros. Justamente aquí lo dice, para que fuésemos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, justamente como lo vimos antes también, significa ser apartado, separado para algo sagrado. Y sin mancha, en griego también, en griego que significa amamos, es como los corderos de sacrificio sin defecto, para que fuésemos apartados y para que fuésemos pues sin defecto, para que pues tuviéramos puros delante de Él. Dios no solo nos escogió para ser sus hijos, sino que también nos escogió para que seamos el reflejo de Él, para que seamos santos y sin mancha. ¿Y por qué nos escogió? Nos escogió porque nos ama. En el versículo 5 dice, Él nos escogió, pues no solamente para ser santos y sin manchas delante de Él, sino que nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo pues responde a una sola pregunta, es ¿por qué Dios nos escogió? Ya vimos que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas, entonces, ¿por qué nos escogió? Simplemente por amor. Con amor eterno te he amado y por lo tanto prolongué mi misericordia, dice en Jeremías. Y aquí continúa diciendo, y lo que dice es, Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es ser predestinados? A ver, ese también es un tema que me gustaría saber. Ustedes escriban en los comentarios qué es para ustedes ser predestinados. Perdón, que ya se me cambió todas mis diapositivas. Ay, 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 perdón. Bueno, ¿qué es ser predestinados? Aquí estoy viendo en el chat. Bueno, si no, todavía no escriben nada, no pasa nada, ¿eh? Vamos a explicarlo. Este,
Bueno, voy a explicarlo porque este es un tema un poco complicado. Bueno, no sé si complicado. Es bastante sencillo cuando uno lo entiende, pero quizás estamos llenos de muchas voces y de muchas preguntas que muchas personas han tenido. Predestinado, como lo vemos, la palabra griega es proorizo, que pro antes y orizo es marcar límites, definir y establecer. Literalmente es determinar de antemano un destino o un propósito. En este caso, vamos a leer lo que dice aquí. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos establecido, habiéndonos definido para ser adoptados hijos suyos. Básicamente, para eso fue. Él nos definió para ser adoptados hijos suyos. Si bien muchos hemos escuchado el término fuimos predestinados y pensamos en la salvación, eso no nos dice la Biblia. Predestinación no significa que Dios elige a unos para salvar y a otros para condenar. Esto fue un significado que fue influenciado por el pensamiento griego y también reformado, que fue el de los calvinistas. Desde el siglo XVI, Juan Calvino y otros reformadores enseñaron la doctrina de la predestinación como parte de su teología. Ellos afirmaban que Dios eligió a algunos para salvación y a otros los dejó pasar, lo que se llama elección incondicional. Esto es justamente lo que dice Juan Calvino. Pero ser predestinados es un poco más sencillo de lo que quizás tenemos muchas preguntas. Predestinados es que Dios nos eligió y nos destinó para ser sus hijos. Y Él mismo causa esa respuesta en nosotros para que nosotros lo escojamos. Ser predestinado, entonces, significa que Dios nos marcó un destino intencional. Eso es lo que significa predestinados. Predestinado significa que Dios nos está dando un propósito y en este caso, como lo vimos y como lo estuvimos leyendo, su propósito es ser sus hijos. Y en ese propósito, ser predestinados para ser sus hijos, también viene tres cosas. Ser transformados conforme a su diseño o imagen, ser apartados con un propósito específico y vivir como alguien diferente, distinto al mundo. Eso es lo que significa que somos predestinados, que somos elegidos con un propósito, que estamos destinados a algo. Y en este caso, el mismo Efesio nos dice que estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y en este ser adoptados hijos suyos, también nos implica pues justamente la transformación, que seamos santos y que vivamos como alguien diferente. Justamente en Romanos 8 al 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 8:29. Está clarísimo. Dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en Romanos 8:15 dice, porque no han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Excelente. Hemos entendido entonces lo que es la predestinación. Estamos destinados con un propósito. En este caso es ser hijos. Y dice, bueno, fuimos justamente predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y aquí está pues el corazón de todo lo que estamos viendo, fuimos adoptados. En el mundo romano la adopción era legal, era irrevocable y era de pleno derecho. Un hijo adoptado tenía los mismos derechos que un hijo biológico e incluso podía heredar el nombre, la propiedad y la autoridad. Pero en la cultura hebrea la adopción no era tan común como una institución legal, pero el concepto sí existía en el sentido pues claramente de ser tomado por Dios como su pueblo y su familia. En este caso vemos en Corintios 6 al 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yeshua pues no solo nos vino a salvar del pecado, sino que nos vino a ser hijos, justamente nos vino a adoptar y ser parte de su familia. En Juan 1 al 12 dice, mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto sucede justamente como lo vemos aquí, por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo. En Él nosotros somos hechos hijos. Es decir, que nadie viene al Padre sino es por Él. Todos son los hijos, como dicen Gálatas, todos son hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. Y todo esto
todo esto que estamos viendo aquí, que Dios nos eligió, que Él ya nos dio un destino para ser sus hijos, según según el puro efecto de su voluntad. Y esa parte es hermosa, es bellísima, porque no fuimos hechos hijos suyos porque nosotros quisimos o quizás porque nosotros tuvimos la intención de seguirlo, sino que fue el puro efecto de su voluntad. En griego dice que esto fue beneplacencia de su voluntad, es decir, porque lo quiso él se plació, le dio gozo hacerlo, le dio alegría hacernos sus hijos. Entonces, en conclusión, hasta aquí vemos que fuimos deseados por el Señor, somos partes de una familia más grande y eterna, somos hijos gracias a que Él mismo nos escogió y somos amados con intención y con propósito. O sea, cuando ustedes piensen que no son amadas, cuando ustedes piensen que nadie los quiere, recuerden esto, que según el puro afecto de la voluntad de Dios, Él nos escogió, Él nos adoptó, Él nos hizo hijas suyas justamente en amor. Y Él nos dio un destino desde antes. ¿Y para qué? Pues justamente, perdón, este, ¿para qué justamente? Pues nos hizo, para qué todo este fin? Todo este fin de que Él nos escogió, por qué el Señor nos escogió, también por qué nos hizo, nos adoptó como sus hijos. Aquí lo dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este sería el propósito final de todo lo que Pablo ha dicho desde el versículo 3. Todo el plan eterno de Dios, es decir, la elección, la predestinación, la adopción, no tiene como fin nuestro beneficio. Que nosotros decimos, wow, qué bendición, Dios nos eligió, qué bendecidas que somos. En realidad sí, pero todo apunta a algo, a glorificar su gracia, a glorificar su nombre. ¿Y qué es la gracia? Justamente, la gracia es el favor inmerecido, es el regalo libre y la bondad activa de Dios. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y en Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y a través, pues justamente de este favor inmerecido, ya sabemos que todo esto es para alabanza de su nombre, dice que también Él nos hizo aceptos, nos aceptó en Él, dice con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y la palabra griega usada aquí para acepto significa hacer objeto de gracia. Justamente dice la cual nos hizo aceptos en el amado, que significa nos hizo objeto de gracia o ser envuelto en favor divino. Y esta palabra solo aparece una vez más en todo el Nuevo Testamento, pues, después de Malaquías aparece solo una vez, y es cuando el ángel le dice a María, salve muy favorecida, que está en Lucas 1:28. Eso significa que así como María fue envuelta de gracia para dar a luz al Mesías, tú también fuiste rodeado de gracia para llevar al Mesías, a Yeshua, en tu vida. Estamos viendo qué tremendo, ¿no? Todo esto, lo que el Señor hizo fue para alabar su nombre, con la cual nos rodeó de gracia para que nosotros llevemos a Yeshua en nuestra vida. Y por eso nos hizo aceptos ante Él. La meta de nuestra vida no es simplemente que podamos ser salvos, que como dice aquí la salvación, sino que también reflejemos la gloria de su gracia. Ese también es un propósito de nuestra vida. Nuestro propósito es para alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar en nuestra vida que Él nos adoptó para ser sus hijos por su mera voluntad. No es para que nosotros brillemos, no es para que nosotros digamos, wow, Dios me escogió, mira, yo aprendí esto porque Dios me escogió. No, es simplemente reflejar su gloria en nosotros. Entonces pensemos algunas de estas preguntas. ¿Mis decisiones diarias reflejan que fui elegido para la alabanza de su gracia? La otra pregunta. ¿Estoy descansando en el amor del Padre o sigo tratando de merecer? Esta es una pregunta personal. ¿Estoy descansando en el amor del Padre o sigo tratando de merecer? Estoy consciente de que su gracia no es solo para mí, sino que debe ser visible a través de mí.
Es decir, soy un conducto para llevar su gracia a los demás. Hace unas semanas estaba viendo un video, no me acuerdo de quién era, pero que hablaba justamente que nosotros somos un conducto. Eh, lo ponía de esta forma, lo ponía como aquí está el cielo, baja a nosotros y nosotros lo mandamos hacia afuera. Entonces muchas veces nosotros, todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos, lo tenemos aquí y nos estancamos tanto que no sabemos cómo mandarlo hacia afuera. Y el fin de nuestra vida es que seamos ese conducto, como el conducto de agua, como el conducto de, sí, como un conducto de agua que baja el agua y que justamente también da. No es solo el conducto se queda estancado, como cuando uno cierra la llave y no se la estanca aquí, sino que baja y la entregas. Esas serían las preguntas que nos tendríamos que hacer hasta este punto. Y voy a ver si han mandado un... Exactamente, la sal del mundo, nos usa como cuerdas de amor. Así que, bueno, continuamos con el versículo 7. Pero antes, vamos a hacer solo una pequeña conclusión hasta aquí. Primero, desde antes de la fundación del mundo, es decir, cuando todo estaba corrupto, ya había un plan eterno en marcha. Dios ya tenía un plan para nosotros, que era formar un pueblo santo, adoptado, redimido, lleno de su presencia. No estamos definidas por nuestro pasado, sino por nuestra nueva identidad, que es nuestra identidad en el Mesías. La voluntad de Dios, pues, es una revelación que es accesible porque su voluntad no gira en torno a nuestras decisiones, sino a su vida, a la vida de nosotros transformada por su palabra, y fuimos elegidas en amor. Así que Dios nos ama, Dios te ama, y Él te escogió para un propósito. Así que continuamos con el versículo 7. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su sangre. En Él tenemos muchas cosas. Entre ellas, aquí nos dice, en Jesús tenemos varias cosas y aquí vamos a ver dos. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La palabra griega, vamos a ver primero lo que es la redención. La palabra griega es apolítrosis y esta significa redención o liberación tras el pago de un precio. Y la palabra griega es gal, que también es muy parecida a la redención que justo les mencioné, es redimir, rescatar, liberar pagando por un precio. Eso aparece en tres contextos en la Biblia. Vamos a ver porque dice, tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces, la redención en la Biblia se encuentra en tres contextos principales. Primero, en el pariente redentor, tenemos también el rescate por la sangre y la liberación de la esclavitud. Si un israelita, vamos a ver el pariente redentor, que es Goel, ¿no? Si un israelita caía en esclavitud o perdía su heredad, un pariente cercano podía redimirlo. Es decir, que podía pagar su deuda y liberar. El ejemplo que vemos, y que quizás todos sabemos aquí, es el de Boz, que redimió a Ruth. Él compró la tierra, se casa con Ruth y restaura su linaje. Justamente como el Goel, este pariente redentor, que paga la deuda del otro, como lo dice en Salmo 31:15, que dice, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Justamente el Señor, nuestro Mesías, es nuestro Goel, nuestro Redentor. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y nos sacó de la esclavitud del pecado. Justamente entre estas tres formas de redención, nuestro Señor es nuestro pariente redentor. También tenemos el rescate por la sangre, que en Éxodo 12 la sangre del cordero redimía o protegía a los primogénitos israelitas de la muerte. Él también nos ha rescatado por sangre. Y la liberación por la esclavitud, esta se muestra que en Deuteronomio y Levítico la redención era sacar a alguien de la esclavitud a cambio de un precio. Y su precio fue la muerte en la cruz. Entonces nuestro Señor, lo que Él nos hace, en Él mismo tenemos redención por su sangre, tenemos, pues justamente, tenemos esa liberación. Lo que implica esto entonces es que nosotros éramos esclavos y que alguien pagó por nuestra libertad. Yeshua, pues, no solo perdona los pecados, sino que Él también nos redime. Él, como vimos, hizo dos cosas por nosotros. Primero, nos redimió. Y en este caso, lo que significa es que éramos esclavos y que alguien pagó justamente por esta libertad. Él nos compra, es decir, que nos saca de ese sistema de esclavitud
y nos da libertad con una identidad nueva, porque ahora ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Él. En Efesios dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, pues justamente lo que leímos según las riquezas de su gracia. En Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en Primera de Pedro dice, ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesús. El Señor pues justamente nos redime. Esto quiere decir que ya no somos esclavos, sino que ahora le pertenecemos al Señor. Pero no solo eso, sino que viene la segunda parte. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y en esta parte de aquí estamos hablando de que ya el Señor no solo nos redimió, sino que también nos perdonó. ¿Y qué es perdón? El perdón es que Él cancela toda la culpa del pecado. El perdón viene mucho más allá de que, bueno, ya me olvidé, ya no me voy a ya no va a recordarme de tu pecado, sino que justamente también Él ya lo bota, Él ya dice que ya no recuerda nuestros pecados. Justamente lo vemos en Miqueas 7, cuando dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Justamente en Él tenemos esta liberación, pero también Él nos perdona, y no solo nos perdona, sino que Él se olvida de las cosas que hemos hecho. Y en Hebreos 8 al 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios nos redime, Dios nos perdona, y todo esto según la abundancia de su gracia, como dice aquí, según las riquezas de su gracia. Y todo esto porque Él es abundante en bondad, en misericordia. Y en el versículo 8 continuamos, si ustedes me siguen, en el versículo 8 continúa diciendo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que su gracia, su misericordia, su buena voluntad fue derramada en exceso. Como una copa que se desborda, pues así el Señor hizo sobreabundar en nosotros esa gracia que nos redime, que nos perdona, porque Dios planeó nuestra redención con una sabiduría infinita. Él aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, que todo lo que vimos antes, que el perdón, que la redención, todo eso Él hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Él lo pensó de antemano, cómo nos iba a redimir y cómo nos iba a perdonar. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hasta aquí Pablo ha hablado de la gracia que Dios nos derramó en abundancia, pero también nos está diciendo que ahora nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y cuando pensamos en misterio, solemos imaginar algo que está oculto, algo misterioso, algo secreto, nos imaginamos el agente 007, pero en la Biblia justamente este misterio no es algo que no puede conocerse, sino que es justamente algo que no había sido revelado antes y que ahora se ha manifestado por la voluntad de Dios. Justamente en Salmos 25 dice, el secreto del Señor es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pablo también dice que nosotros descubrimos el plan de, o sea, no dice que nosotros pues descubrimos el plan de Dios, dice que Él mismo nos ha dado a conocer. Aquí justamente lo vemos que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea que Él mismo le plació enseñarnos cuál era su voluntad. Porque aquí dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Esto lo dice en Deuteronomio 29:29. ¿Y cuál es este misterio? Pablo lo dice más adelante, vamos a ver que más adelante en Efesios 3 nos va a revelar cuál es su misterio. Y en Efesios 3, del 4 al 6, dice, el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio.
Esto era súper revolucionario. En la antigüedad, muchos judíos pensaban que solo Israel era parte del pacto, pero el plan de Dios siempre fue incluir a todas las naciones dentro del cuerpo del Mesías. Justamente, también con las tribus dispersas, justamente aquí lo que está diciendo es que el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El plan de Dios era este, y este era el misterio que se tenía oculto. Antes, como justamente les decía, muchos judíos pensaban que solo Israel, que solo los judíos en realidad eran parte del pacto también. Y ahora el Señor nos ha hecho copartícipes pues, justamente de estas promesas. Y en el versículo 10 continúa diciendo, para dar las ideas, bueno, dijo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo aquí entonces empieza a explicar cuál era el propósito eterno de Dios, que antes ya estaba oculto y que ahora ha sido revelado, que justamente es reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando dice aquí en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, la palabra dispensación en griego es okionomía, pero lo que significa es como que nos quiere dar una idea más o menos, esta dispensación es de la administración o gestión de una cosa o un plan, como se lo dije aquí. Dispensación lo que quiere hacer es mostrar la forma en la que Dios está gestionando pues su propósito redentor, el cual avanza progresivamente hasta cumplir pues su final. Dios lo que está haciendo aquí es que, bueno, lo que estamos viendo aquí en realidad es que Dios no está actuando fuera de tiempo, sino que está actuando dentro de su tiempo, ordenando todas las cosas hasta llevarlas pues, a una restauración completa. Lo que quiere decir aquí es que el versículo nos está ubicando en un punto de este proceso, el plan de reunirlo todo en el Mesías, cuando justamente acabe, pues alcance el tiempo de su plenitud. En otras palabras, y para hacerlo sencillo, lo que aquí está pasando es que Dios está reuniendo todas las cosas bajo el gobierno y la autoridad del Mesías. Ese sería justamente el fin, reunir todas las cosas en Cristo. Cuando pues se cumple, cuando se dé el cumplimiento de los tiempos. Y pues justamente aquí dice así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y esto resuena con la idea del Mesías como la cabeza, como la autoridad máxima pues establecida por Dios. En Efesios también nos dice, como justamente lo que vamos a ver más adelante, que sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ya para el versículo 11 continúa diciendo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, aquí justamente estamos viendo la palabra herencia, pero esta palabra herencia significa ser hecho heredero por sorteo. No sé si ustedes se acuerdan que justo lo estuvimos viendo en Josué, que cuando la tierra de Israel fue repartida entre las tribus, como Josué 3 en adelante, justamente de esa herencia se estaba mencionando aquí. En él asimismo tuvimos herencia, bueno, tuvimos eh, esta herencia por sorteo. No se refiere a solo recibir una herencia, sino que también fuimos asignados como parte de algo que ya estaba determinado. Y esto se puede entender de dos formas. Primero, recibimos una herencia, es decir, las promesas eternas pues, que Dios dio desde Abraham y que se cumplen en el Mesías. Y la otra es que nosotros somos la misma herencia de Dios, como dice en Deuteronomio, que dice, porque la porción del Señor es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Pero ambos sentidos están presentes en esta carta, porque en Yeshua recibimos la herencia y somos también parte de la herencia que Dios está reuniendo para sí. Pero aquí, bueno, justamente vemos que entonces en él, en el Mesías, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y aquí Pablo vuelve a usar la palabra predestinado.
pero justamente no lo hace para hablar de un destino como personas, como individuos, sino para afirmar justamente que nuestra participación en el plan de Dios no es casualidad, sino que desde antes de esta fundación del mundo, Dios ya tenía el propósito, que era reunir todas las cosas en el Mesías. Y dentro de ese plan, Él nos incluyó a nosotros como parte de su herencia. Y todo esto justamente según el designio de su voluntad. Con el fin, como dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y justamente yo, como ustedes saben, yo no sé mucho en griego, pero en griego decía como que la traducción decía para que nosotros seamos el elogio de su gloria, para que nosotros seamos, o sea, imagínense ustedes ser el elogio de la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que seas la evidencia viva de que el Señor te escogió, de que has sido transformado por su misericordia. De eso se quiere decir aquí. Otra vez vuelvo a repetir. Ya ha repetido 2 veces justamente que Él te eligió para que tengas herencia conforme a su propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, que seamos como elogio de su gloria. Es justamente esto, dice aquí, a mí me pareció elegante decir eso, que una persona sea el elogio de la gloria de Dios, me pareció wow, increíble. Entonces, justamente es eso, es convertirte en evidencia viva de su gloria. Y esto está conectado con el propósito que Dios nos da como su pueblo. En Isaías 43:21, como le vemos en la canción, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas públicas. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Si así no está aquí, Maru está por ahí para que cante, pero bueno, mis alabanzas publicará justamente, y en Isaías 49 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Justamente ese es el propósito de Dios. La idea es que los redimidos mismos son esta proclamación andante de quién es Dios. Y ya para llegar a esta parte del 12, dice, allá dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros se está refiriendo a los primeros creyentes judíos. Justamente le está haciendo énfasis en él como judío. Nosotros habla de justamente los primeros creyentes judíos que esperan al Mesías y que recibieron su venida como cumplimiento de las promesas. Estos eran, por ejemplo, el remanente fiel de Israel que esperaban la redención, aquellos como Simeón y Ana que aguardaban la consolación de Israel, los discípulos como Pedro, como los apóstoles que eran parte de Israel que esperaba al Mesías y que también recibieron pues, y creyeron en Yeshua. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice acá, en él también vosotros, y aquí ya se refiere a ustedes, a los que les está dando la carta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí Pablo ya cambia de pronombre, ya no dice nosotros, sino que dice vosotros, ustedes, los que están del otro lado. Es decir, los creyentes gentiles, los que están pues fuera de lo que sería, bueno, sí, los gentiles, básicamente. En él también ustedes, los que están leyendo esta carta, los extranjeros, que ya son extranjeros santos o gentiles santos, los que están leyendo pues, justamente los Goy Kadosh, los que están leyendo esas cartas y que han creído en el Mesías, entonces dice, en él también ustedes, justamente habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo que quiere decir entonces es que los gentiles no están en un plan distinto, sino que están incluidos en este mismo propósito a través de dos cosas. Primero, primero, habiendo oído la palabra de verdad, que es escuchar, oír y obedecer la palabra de Dios. Y la segunda es habiendo creído en Él. Y creer en Él es poner la confianza en Él, es tener la fidelidad en Él. Y con estas dos cosas, en Él también, en el mismo Mesías, cuando ustedes oyeron, obedecieron la palabra de Dios y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Y aquí Pablo dice que fuimos sellados. Y el sello significa varias cosas en el contexto. El sello significa identidad. Vamos a ver, bueno, el contexto del sello. Sello puede significar identidad, protección y garantía. Identidad porque un sello marca lo que pertenece. O sea, como cuando un rey pone su sello en un documento para indicar que era auténtico, eso es un sello. Segundo, para protegerlo. El sello impide que el contenido sea alterado. Si ustedes ven cuando hay cartas que tienen sellos, eso es para que se sepa que no se abrió. Y también garantía indica que el contenido será entregado tal y como está. En los contratos antiguos, un sello era una señal de compromiso cumplido, es decir, que se iba a cumplir tal cual estaba. El Espíritu de Dios, entonces, es el sello que Dios pone en nosotros para identificarnos como sus hijos. Pero no dice que es cualquier espíritu, dice que es el espíritu de la promesa. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir lo que dice en Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que lo pongan por obra. Y también en Joel 2 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Es decir, lo que fue prometido a través de los profetas ahora se ha cumplido en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu y Dios mismo nos permite que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que lo pongamos por obra. Eso de aquí es decir que hemos sido sellados justamente con su Espíritu. Y todo esto, como dice este, aquí, que es bueno, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ustedes dicen, ¿qué son arras? Bueno, claro, yo no sabía qué son arras, pero arras bueno, significa que es una garantía inicial de una futura compra, o significa que es un pago anticipado que aseguraba el resto, o sea, es como cuando ustedes dan como la primera cuota, no sé, bueno, una garantía, una letra, no sé cómo se le dice en sus países, pero es una letra de que vas a ver una futura compra. Justamente este sello del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu de Dios, su palabra en nosotros, es como una muestra del reino futuro, es una prenda de lo que viene, es la prueba viva de que la herencia prometida será plenamente también de nosotros. Justamente dice, Dios nos dio el Espíritu como garantía de lo que ha de venir. Dios nos dio su palabra como garantía de lo que ha de venir. Dios nos permite andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra como esa garantía de lo que ha de venir. ¿Y para qué? Pues justamente todo esto, todo lo que hemos recibido otra vez, el Evangelio, la fe, el sello y esta herencia, ¿para qué es? Como dice aquí, otra vez, para alabanza de su gloria. Ya lo hemos visto 3 veces. Todo lo que recibimos no es para que te exaltes, no es para que tú digas soy mejor, no es para que digas Dios me escogió porque, wow, Él quiere que yo tenga una herencia, sino justamente todo esto es para alabanza de su gloria. Y ya casi vamos a terminar, pero vamos a hacer hasta aquí entonces como una pequeña conclusión, es que nuestra redención primero no fue barata, el precio de nuestra libertad fue la sangre de nuestro Mesías. No fuimos rescatadas con oro ni con esfuerzo propio, sino con el valor más alto, sino la vida misma de nuestro Mesías. También Dios nos dio en exceso su gracia, hemos visto que todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Dios nos salvó, nos llenó de sabiduría, nos dio revelación, nos perdonó, nos santificó. Otro es que el plan de Dios siempre fue reunir a todo el pueblo bajo una misma cabeza, que es el Mesías. Y otra es que tenemos una herencia. Y por último, nuestra vida tiene que ser un elogio de la gracia de Dios. Tenemos que vivir siendo esa luz y esa sal en el mundo. Pero continuemos casi para terminar esta oración que hace Pablo, que me encantó, me pareció increíble y me voló la cabeza. Dice,
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Es decir, por todo lo que han hecho ustedes, por la elección, por la redención, por justamente todo lo que han pasado ustedes, doy gracias a Dios y dice aquí que Él está orando por ellos. Pero qué interesante es que desde la cárcel también Él diga, he oído su fe y su amor, cuando dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, eso significa pues, que el testimonio de los creyentes de esa zona se extendió mucho más allá de la ciudad. Y qué lindo que es saber pues que el testimonio de uno puede ser provechoso para otro y que también el testimonio de uno está llevando a otros a la palabra de Dios, sobre todo para demostrar el verdadero amor que es el Señor. Y por eso dice Pablo, no cesa de dar gracias, este, y bueno, de dar gracias y de orar justamente por ellos. Y este es el ministerio hermoso en el que estamos hoy, mujeres de oración, una vida práctica de una mujer que ora. Pablo nos enseña pues, que no solo está bastando con ver el fruto de las personas, sino también dar gracias delante del Señor y orar por ellos. Y aquí vemos para qué hay que orar. Vamos a ver la oración que hizo, en este caso, hizo Pablo y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza en la que, a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Yo sé, fue mucho, pero vamos a desglosarlo poco a poco. Pablo no solo está orando por las circunstancias que cada persona necesita, sino que él está orando por algo mucho más profundo que es el conocimiento de Dios. Y vamos a ver por qué ora Pablo. Dice, él está orando para que Dios, el Padre de Gloria, para que nuestro Señor les dé espíritu de sabiduría. Y esa es la primera cosa. Él ora para que a todos los que están leyendo les dé espíritu de sabiduría. Es decir, que les dé la capacidad de vivir correctamente según la voluntad de Dios. Tenemos inteligencia y sabiduría. Y la sabiduría es poner en práctica, pues justamente todos los conocimientos que tenemos de la mejor forma. La segunda cosa que les dice es que también les dé revelación en conocimiento de Él. Revelación es justamente Apocalipsis. Significa quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto. No se trata de que Dios les dé nuevas revelaciones que están fuera de las Escrituras, sino que le dé una comprensión más profunda de lo que ya ha sido revelado. Justamente lo que dice en Jeremías, más que el que se gloríese en esto, en entenderme y conocer. Entonces, vemos dos cosas. Le pide que les dé espíritu de sabiduría y que les dé revelación en conocimiento de Él. Pero también les dice que por favor alumbre los ojos de su entendimiento. O sea, aquí en griego le está diciendo que alumbre los ojos del corazón. Eso me impactó. Porque dice, yo quiero que alumbre los ojos del corazón. Y el corazón en la Biblia no solo es el centro emocional, sino es el centro de la voluntad, de los pensamientos, de las intenciones. Pablo está diciendo como que espero que el Señor les quite el velo, la ceguera espiritual y les abra los ojos interiores para que comprendan. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué quiere que comprenda Pablo? Le dice, espero que alumbre los ojos, o bueno, su corazón, que alumbre su vida básicamente, para tres cosas. Primero, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó. ¿Y cuál es la esperanza a la que Él los llamó? Pues la redención completa, a la vida eterna, a la restauración de todas las cosas. Esa es por qué Pablo está orando. Está orando para que el Señor nos alumbre a nosotros, los que estamos aquí también, para que veamos cuál es la esperanza que Él nos llamó, que es justamente la redención completa. Esa es nuestra esperanza, nuestra vida eterna. Otra de las cosas, ¿para qué pide Pablo que nos abra los ojos?
para que veamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, todo esto es la gran abundancia de la herencia de Dios. Básicamente lo que está pidiendo aquí es que veamos que somos personas ricas en, pues, en la herencia que Él nos está dejando. Es decir, tenemos esperanza, tenemos gracia, tenemos su palabra, tenemos plenitud. ¿Cuáles son todas esas riquezas de la herencia? ¿Cuáles son todas esas, ¿cómo puedes decir? Esas misericordias que Dios nos ha dado siendo parte de su herencia? ¿Cuál es la palabra de Dios que nos está dando? También lo que está pidiendo es que nos alumbre los ojos para que podamos entender cuáles son todas estas misericordias que Dios nos ha dejado como sus hijos. Y por último, lo que nos está diciendo, y que a mí me pareció impresionante, que dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos? Pero vaya, que ahí yo dije, no entiendo nada. Me pareció un trabalengua, porque dije, bueno, alumbra los ojos para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Dije, wow, no entiendo. Pero luego lo fui desglosando un poco y entendí lo que quería decir aquí. Pablo está orando para que entendamos y no solo creamos cuán enorme es el poder que Dios está operando en nosotros. O sea, lo que quiere decir aquí es que súper eminente es algo exagerado, que está que está fuera de la escala. ¿Qué tan grande es el poder de Dios para los que creemos en Él? O sea, lo que Pablo quiere decir es que pide que nosotros entendamos cuál es la grandeza, cuál es, qué es esto que está fuera de escala, qué tan grande es el poder de Dios en nuestras vidas, básicamente. ¿Qué tan grande es el poder de Dios en nuestras vidas? Pero aquí viene lo loco, porque dice, ¿cuál es este poder? Quiero que entiendan ustedes cuál es este poder que actúa en sus vidas y lo compara con el mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos y que lo puso en autoridad máxima, sobre todo principado y autoridad, como lo vamos a ver, como ya lo leímos en los siguientes versículos. Es decir, que el poder de Dios es algo tan grande, imparable, que actúa a favor de los que creen en Él, los que confían y dependen de Él. Entonces, Dios no está prometiéndonos cualquier fuerza, sino el máximo poder demostrado en la historia, el poder de traer vida donde no lo hay y de colocar autoridad donde no había omisión. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es que quiero que ustedes entiendan cuál es este poder que Dios les ha dado a ustedes como hijos. ¿Cuál es este poder? Que ese poder es ese mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos. O sea, este poder tan grande, este poder que vence la muerte, el pecado, la culpa, la carne, el sistema del mundo y cualquier potestad, es el poder que Dios nos ha dado, es el poder que Dios les ha dado. Entonces, Pablo pide para que nosotros podamos entender que el poder de Dios que actúa en nosotros es más grande también de lo que nosotros estamos creyendo. Ese poder está a favor de nosotros, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra mente, también obrando en nuestro carácter y en nuestras decisiones. Por eso Pablo ora que seamos iluminados para entenderlo, porque no basta con saber, no basta con saber que nosotros pues tenemos este poder, sino que tenemos que vivir conscientes de eso, tenemos que vivir justamente en esta conciencia, tenemos que entender que el poder que actúa en nosotros es tan grande como el poder que levantó a Yeshua de los muertos. Básicamente, este es la oración que está haciendo Pablo. Justamente como dice acá, como lo leímos anteriormente, que dice, la cual operó en Cristo, este es el poder que quiero que entiendan, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Básicamente, este es el poder de que justa está. Y ya para terminar, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de todo este estudio que, bueno, a mí me ha sido de mucha bendición? Siento que he aprendido muchas cosas y siento que el Señor me ha hablado y me ha mostrado más mi identidad en Él. Primero que fuimos elegidas desde antes de la fundación del mundo para ser santas y sin mancha delante de Él, no entendiéndose como que fuimos elegidas o preexistentes, como entes preexistentes, fuimos elegidas para ser adoptadas como hijas y todo esto fue hecho con amor. Hemos sido redimidas por su sangre y perdonadas conforme a las riquezas de su gracia.
fuimos selladas con el Espíritu de Dios, quien es la garantía de nuestra herencia, y todo esto Dios lo diseñó desde el principio y lo lleva a cabo con poder y con propósito. Es decir, que nuestro destino fue ser hijas de Él. Él nos destinó, Él nos eligió y puso en nuestro corazón esa elección. Él mismo hizo que nosotros lo eligiéramos. Y Pablo ora para que Dios nos conceda un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo más profundamente, y para que podamos ver la esperanza de su llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza de su poder para con nosotros. Estas son las tres cosas por las que Pablo ora, para que nuestros corazones sean iluminados y podamos ver justamente estas tres cosas: la esperanza, las riquezas de su herencia y la grandeza de su poder para con nosotros. Y por último, entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Primero, dejemos de buscar nuestro valor en el mundo. Nosotros fuimos elegidas, fuimos redimidas, fuimos selladas, fuimos perdonadas y fuimos adoptadas por el Mesías. No necesitamos aprobación externa para saber quién somos. Segundo, oremos con propósito. Pablo no solo oró por oró por una situación específica que me parece hermosa, me parece de gran bendición, porque también nuestras peticiones tienen que estar derramadas delante del Señor, pero que también nuestra oración pueda ser como la de Pablo, como la que hizo Pablo, que podamos tener revelación más profunda del corazón de Dios. También cambiamos nuestra forma de ver la vida, tenemos una vida bajo un propósito eterno. Ese es nuestro verdadero enfoque. Vivamos con los ojos espirituales abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que pidamos cada día que Dios nos alumbre nuestro entendimiento, como lo hizo Pablo. Yo le pedí al Señor que, la verdad que no, todavía, yo entiendo y puede ser que entienda el poder que actúa en nosotros, como le decía Pablo, que Dios alumbre sus ojos para que puedan entender la supereminente, la supereminente grandeza del poder. Bueno, que eso le pido al Señor, que Dios nos ayuda a conocer cuál es la grandeza de su poder para con nosotras. Y también recordemos que ya tenemos el poder para vencer, es decir, de vencer nuestras pasiones, nuestra mente y nuestro corazón y someterlos a Él, porque justamente Dios no nos dio temor, sino que nos dio su poder para que podamos vencer. Es todo mal. Así que, hermanas, este ha sido todo el estudio de Efesios. Perdón si lo hice rápido, perdón si ustedes no entendieron algunas cosas. Lo pueden volver a escuchar, lo voy a subir ahora mismo, así lo pueden tener. Y bueno, espero que Dios les haya hablado a su corazón y recuerden que, pues, que el Señor ya nos dio identidad en Él.